Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y esto es El Otro Bardo, y hoy vamos a hablar de uno de los maestros del teatro. Me refiero a Stanislavski. Así que, vamos allá. Lo primero de todo, ¿quién era este señor? ¿Quién era Stanislavski? Cuyo apellido nunca pronunciaré bien, pero bueno. Este hombre fue un actor, director y teórico del teatro, por no ser el primero de los grandes, por lo menos modernos, que existieron. Ya que a partir de aquí empezaron a existir nuevos métodos. Ya existen algunos, aunque no se llamaban métodos, como puede ser la comedia del arte, o como puede ser otros diversos, pero él fue el primero en poner lo de método o sistema, que la verdad es que tampoco es que sea mucho, es otra forma nueva de actuar, ya está, no tenía más. También fue el cofundador del Teatro de Moscú, sí, fue él el que creó el Teatro de Moscú junto a otro compañero, que no me acuerdo el nombre porque seguramente no pasaría a la historia. Pero ¿en qué consistía su método? Yo voy a hacer un resumen muy resumido, porque tampoco quiero que quede un vídeo muy largo y porque esto pues hay que estudiarlo pues bastante. Sé que yo voy a hacer un resumen, pero os recomiendo, como siempre, que leáis sus libros. Es tan fácil como poner en internet Konstantin Stanislavski libros y os van a salir todos los libros. Pero bueno, vamos con ello. Lo primero que hay que encontrar es la verdad emocional. ¿Y qué es esto? Pues básicamente Stanislavski buscaba que la actuación fuera lo más real posible, y para eso lo que tenía que hacer el actor era conectar directamente y profundamente con su personaje. ¿Cómo se consigue esto? Muy simple, estudiando al personaje de pe a pa. ¿Por qué hace esto mi personaje? ¿Cómo se siente mi personaje? ¿Qué ha llevado mi personaje a este momento? ¿Cómo va a terminar mi personaje? ¿Cómo se encuentra mi personaje en este instante? ¿Cómo se va a encontrar después de esto? Todo eso, o sea, estudiar profundamente al personaje. Es una tarea un poco cansina, pero os digo yo, porque he usado este método en clase más o menos, que funciona. Siguiente punto. El siguiente punto es la vida anterior del personaje. ¿Esto qué es? Básicamente, en la obra nos dan una información, pero esta obra tiene un principio y tiene un fin. En algunas te pueden contar qué pasó antes de la obra. Por ejemplo, en Edipo Rey nos cuentan cómo Edipo, pues, derrotó a la Esfinge, cómo se da cuenta de que sus padres no son sus padres, nos cuentan todo el mito, toda la leyenda que le cuentan al real padre Edipo de que su hijo le va a matar y demás, cómo Edipo mata a esos bandidos que no eran los bandidos, sino que era su padre, y todo el rollo. Pero en otras, por ejemplo, no. Hay otras obras en las que empiezo aquí, termino aquí, y me da igual lo que pasó antes y lo que pase después. Pues aquí entra la imaginación del actor, y es que te tienes que imaginar todo lo que le ocurrió al personaje antes de la obra. Yo, por ejemplo, en Las Brujas de Salem, obra de la que no me acuerdo de nada, me acuerdo de algunos ejercicios. ¿Qué tuve que hacer? Pues tuve que coger a mi personaje, me dieron 4 datos y yo, pues, me creé toda la historia, toda su historia. ¿Me sirvió de algo? No porque el método no funcione, sino porque yo estaba ya hasta las narices. Pero bueno, es así de simple, es coger tu personaje, ver, pues a lo mejor se dedica a una cosa, a lo mejor quiere hacer algo, pues ir sacando hilitos para poder crearte tu historia personal. Y eso te va a ayudar, pues, a entender mejor el personaje y hacerlo tuyo, que es lo importante. Siguiente punto. El siguiente punto es algo complicado. Es el si yo fuera. Stanislavski creó una pregunta. Si yo fuera este personaje, ¿qué haría en esta situación? Vale, muchos actores, yo pienso que esto lo entienden mal. Porque piensan, si yo fuera, pero como yo no he sido, tengo que serlo. Ejemplo claro, Jared Leto. Jared Leto es un actor que me parece pésimo. Puede que haga grandes actuaciones, ha tenido grandes actuaciones, pero me parece pésimo. Básicamente porque el si yo fuera no era el si yo tengo que hacer del Joker, pues me voy a volver loco y voy a hacer como si fuera el Joker en mi vida real. No, el si yo fuera este personaje, ¿qué haría en esta situación? Es si yo fuera este personaje. O sea, obviamente si yo fuera el personaje, no que tenga que ser el personaje. Entonces es una pregunta que te hacen cuando no sabes qué hacer. Yo, por ejemplo, y esto también para que entendáis bien la pregunta, hice de Edmond, tengo un vídeo de Edmond, lo dejo por aquí arriba, fue de los primeros que hice, así que a saber lo que había ahí. Pero en Edmond, había un momento, una situación en la que yo no sabía qué coño tenía que hacer. Y el profesor me dijo, si tú fueras Edmond, ¿qué harías? Y yo le dije, porque era un atraco, digo, si a mí me atracan, yo doy la cartera y el móvil y yo me voy corriendo. Seguramente el móvil, la cartera no. Y le doy el dinero, digo, la cartera no, porque y me vaya corriendo. Y dice, no, lo tienes que hacer Edmond. Has trabajado a Edmond, has vivido en los ensayos como Edmond. ¿Qué haría Edmond en esta situación? Y obviamente en ese momento, después de estudiar, después de ver cómo Edmond ha ido creciendo poquito a poco,
sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si a Edmund en ese momento le atracaban, Edmund lo que va a hacer es defenderse y a malas. Es más, casi mata a quien le atraca. Obviamente yo no era Edmund. Yo no me había ido de putas, yo no había discutido con mi mujer, yo no había pegado a nadie, a mí no me había intentado timar, no era Edmund, pero sabía cómo era Edmund. Y esto es el si yo fuera este personaje. En este momento tú ya has tenido que conocer a ese personaje, tienes que saber cómo es de pe a pa. Entonces puedes decir, si yo fuera este personaje que me conozco perfectamente como si fuera yo, ¿qué haría? Y ese es el truco. No el hecho de vivir como ese personaje en tu vida real, porque ¿por qué no? Porque eso no es actuar, eso es yo he vivido esto, pues voy a hacerlo. Siga. Siguiente punto, la memoria emotiva. Otro punto también un poquito complicado. Lo que he dicho antes de que hay actores de que viven la vida de este personaje, también es por la memoria emotiva. La memoria emotiva es, básicamente, coger tus recuerdos y tus experiencias pasadas para crear este personaje. Yo he hecho ejercicios de memoria emotiva, lo he hecho en primero de carrera, creo que no es el momento para hacerlo, creo que un actor para hacer esto tiene que tener mucha experiencia, sobre todo personal, así que no era el momento, pero bueno. La memoria emotiva básicamente es coger recuerdos de tu pasado, traerlos al presente, pero no exactamente el recuerdo, sino la sensación que te hacía tener ese recuerdo. Para ello lo que te hacen es relajarte y te dicen tienes que tener un recuerdo, yo qué sé, alegre. Pues cuando tengas ese recuerdo alegre no es que recuerdes en mitad de la escena, es eso. No, básicamente porque no te vas a acordar. Sino que recuerdes las sensaciones que sentías, que olías, que oías, cómo veías las cosas, cómo se ponía tu voz en ese momento. Eso es la memoria emotiva. Coger cosas de tu pasado y traer esas sensaciones. No vivir algo trágico y traer ese momento trágico. ¿Por qué? Primero porque ya he dicho que tengas que vivir la vida del personaje en tu vida real como si fueras un lunático o un yonki o lo que coño sea, lo veo una estupidez. Lo veo que no eres buen actor o actriz. Pero bueno, pero puede llegar otro punto y es que te toque un momento, a lo mejor te dice memoria emotiva de cuando se te murió pues un familiar. Hay que tener cuidado porque puede que esto no lo hayas superado o cualquier otro momento. Entonces la memoria emotiva es buena para el actor, pero también es peligrosa para el actor. ¿Por qué? Por ese motivo. Porque puede ser algo que no hayas superado y que en el momento de la actuación te venga el recuerdo, te vengan las sensaciones y no puedas controlarlo y se te vaya de madre. Por eso muchos actores que han usado el método han acabado con psicólogos. ¿Por qué? Por este motivo. Así que tened cuidadito. Siguiente punto. Uno de los más importantes, un punto de los más importantes y que se usa en verdad pues en casi todos los métodos. Relajación y concentración. Y es que todo esto, cuando ya te conoces el personaje y demás, necesitas estar relajado para poder ir conectando con este personaje y muy concentrado para que el personaje no se te vaya, para que esa memoria emotiva no te pueda causar un problema, para que el si yo fuera estuviera presente, para que la historia del personaje esté presente, para que todo lo que has trabajado esté en ese momento unido y creando ese personaje en escena o en el ensayo o en lo que sea. Así que sí, y esto se usa siempre, yo lo uso mucho. Relajarte y concentrarte antes de actuar o antes de trabajar. Está bien. Siguiente punto. El siguiente punto es un punto que básicamente lo vais a ver desde el principio hasta el fin porque nunca se deja de estudiar una obra de teatro. Y es el análisis detallado de el texto. Básicamente qué ocurre, por qué ocurre, por qué mi personaje hace esto, por qué este personaje le hace esto a mi personaje, por qué estos personajes se pelean. Un análisis total y enorme del texto. Es lo que hay, es un poco un peñazo. A mí me encanta, la verdad, porque es a lo que me dedico y también porque hago dramaturgia, tengo que analizar textos y no paro de analizar textos. Entonces, es lo que hay. Pero esto se va a hacer siempre en cualquier método y en cualquier momento tenéis que analizar el texto de pe a pa para saber qué ocurre, por si tu compañero se le va a postar ayudarle y demás. Siguiente punto, y creo que el último, no me acuerdo. Ahora bien, siguiente y sí, último punto. La adaptación continua. Y es que el método de Stanislavski pues se adapta a cualquier personaje. Sí, se adapta a cualquier personaje. ¿Por qué? Porque todos los personajes tienen sentimientos. Es así de simple, todos los personajes tienen su historia, hacen esto, hacen lo otro. Así que se adapta a cualquiera. Sí que hay algunas obras que, por ejemplo, el método de Stanislavski no les sirve porque son más físicas. Aunque Stanislavski también hablaba del físico del personaje, del externo. Tenía ejercicios que eran, vais a crear un personaje a partir del vestuario.
O tan simple como lo primero que tenéis que tener para coger ese personaje es moveros como ese personaje. Cómo se mueve este personaje. Por ejemplo, Edmond, es que no me acuerdo de otro ejemplo. Edmond era un tío de oficina. ¿Cómo se mueve un tío de oficina? Pues muy recto, pies paralelos para el frente, pum pum, un movimiento de pies más o menos medio lento, primero talón, luego punta, primero talón, luego punta, primero talón, luego punta, tal y cual. Y cuando iba avanzando, pues ya se iba cansando, se iba volviendo pues un animal, que es lo que se acaba convirtiendo Edmond. Si queréis saber la historia de Edmond, pues os la dejo por aquí arriba. Y lo dicho. Y ya está el método Stanislavski. Es el método no más antiguo, pero sí el más, digamos, de los maestros que existieron a partir de cierto punto, pues el más antiguo. Es el primero. Es la base de la cual parten los demás. Y otros parten de la base de otro, y otros parten de la cosa. Lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, pues dale like, compartidlo, suscribiros, dadle a la campanita. Dejadnos en comentarios qué os parece el método de Stanislavski y si lo habéis usado alguna vez o si queréis usarlo alguna vez. Yo os digo que tengáis cuidadito con este, con cualquiera, ¿vale? Con cualquier método y demás. Y lo dicho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo aquí me despido. Así que, adiós.